Hola, muy buena tarde a todas y todos los que nos acompañan en esta 14ª sesión de los miércoles de divulgación de la ciencia de la Jornada de Divulgación Científica organizada por la UAM y la SOMEDICIT. Mi nombre es Eduardo Villa y en esta sesión tendré el honor de fungir como moderador. El día de hoy, en esta 14ª sesión, revisaremos el tema de literatura y divulgación de la ciencia, motivo por el cual tenemos a 4 invitados que, como lo han sido en las sesiones anteriores, son expertos y expertas en el tema y sin duda alguna nos aportarán comentarios enriquecedores en torno a la divulgación de la ciencia. Nuestro primer invitado es el maestro Sergio Errégules Ruiz Funes, quien es físico por la UNAM, divulgador en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, es colaborador además de las revistas Cómo Ves, Saber Ver y Milenio Semanal. Ha dictado conferencias sobre divulgación, escrito artículos y organizado exposiciones en el Museo de la Ciencia Universum. Además, ha impartido cientos de conferencias y cursos para divulgadores en México y el extranjero, y es autor de más de 10 libros, 2 de ellos seleccionados para el programa de bibliotecas de aula de la SEP y 2 traducidos a otros idiomas. Además, fue ganador del 6º Premio Puebla de Cuento de Ciencia Ficción, otorgado por el CONACYT y el Gobierno de Puebla. Ha sido 2 veces finalista del Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia Ruy Pérez Tamayo. Finalmente, comentar que el maestro Errégules es profesor y miembro del Comité Académico del Diplomado en Divulgación de la Ciencia de la DGDC de la UNAM. Bienvenido, maestro Errégules. Gracias, Eduardo. También nos acompaña en esta sesión la doctora Lourdes Berruecos Villalobos, quien es licenciada en Lengua y Literatura Modernas por la UNAM, maestra en Lingüística y doctora en Ciencias del Lenguaje por la Universidad de París Norte. Tiene un diplomado en Divulgación de la Ciencia por la UNAM y un diplomado en Estudios Avanzados en Lingüística y Fonética por la Universidad de la Sorbona. Sus líneas de investigación son ciencias del lenguaje, análisis de discurso, ciencia, educación y medios, comunicación pública de la ciencia, divulgación científica, educación informal, y es especialista en análisis de discurso en la comunicación pública de la ciencia. Asimismo, es autora de los libros La ciencia en la palabra, subjetividad y divulgación de la ciencia, y La divulgación de la ciencia puesta en discurso. Actualmente, la doctora Lourdes es profesora investigadora del Departamento en Educación y Comunicación de la UAM en su unidad Xochimilco. Bienvenida, doctora Lourdes. Muchas gracias por la presentación y a todos por esta invitación. Nuestra tercera invitada en esta sesión es la maestra Ana María Sánchez Mora, quien es física y maestra en ciencias y en literatura comparada por la UNAM. Desde 1981 se dedica a la comunicación de la ciencia utilizando la literatura como medio. Ha publicado cuento, ensayo, novela, teatro, artículos y libros de comunicación científica. Ha participado en la formación de divulgadores e impulsado la profesionalización de la labor. Ha impartido, además, numerosos cursos sobre redacción científica. También es importante comentar que la maestra Sánchez Mora ha colaborado en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, donde también ha coordinado la colección Divulgación para Divulgadores. Asimismo, recibió el Premio Nacional de Divulgación Alejandra Haidar en el 2013 y actualmente se desempeña como profesora de posgrado en Filosofía de la Ciencia en la UNAM. Bienvenida, maestra Ana María Sánchez. Muchísimas gracias. Nuestro último invitado en esta sesión es el doctor Lauro Zavala Alvarado, quien es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UAM y doctor en Literatura Hispánica por el Colegio de México. Es integrante de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y de la Academia Mexicana de Ciencias, donde ha coordinado varios números de la revista Ciencia, dedicados al empleo del cine como herramienta para difusión de las ciencias.
Su libro más reciente es Semiótica Fronteriza. Sus líneas de investigación son el estudio de los medios de comunicación en el contexto de la modernidad y la globalización y el estudio de los lenguajes y sus manifestaciones discursivas. Actualmente, el doctor Zavala es profesor investigador del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM en su unidad Xochimilco, donde coordina el área de concentración, el cine como herramienta para la enseñanza de las ciencias. Bienvenido, doctor Zavala. Muchas gracias. Antes de cederle el uso de la palabra a nuestros invitados, procedo a explicarles cuál será la dinámica de esta sesión. Cada ponente tendrá hasta 10 minutos en una primera ronda para exponernos sus comentarios en torno al tema de esta sesión, que les repito, es literatura y divulgación de la ciencia. El orden de participación será siguiendo el mismo orden en el que fueron presentados. Una vez terminada esta ronda, pasaremos a una ronda de preguntas de la audiencia, por lo cual le solicito a nuestro auditorio que si durante el transcurso de la sesión tienen alguna pregunta o comentario para nuestros ponentes, pueden escribirlo en el chat de esta plataforma, el cual está habilitado para ello. Finalmente, cerraremos con nuestra ronda de conclusiones, en la cual nuestros invitados tendrán hasta 5 minutos para ofrecernos sus consideraciones finales sobre el tema de esta sesión. Como nota, le comento a nuestros panelistas que cuando falte un minuto para concluir sus respectivas intervenciones, aparecerá en pantalla una cuenta regresiva para que tengan una mayor orientación del tiempo. En caso de que alguno de ustedes se encuentre compartiendo pantalla, esta pantalla se verá interrumpida por el temporizador. Sin más, procedo a darle el uso de la voz a nuestro primer invitado, que es el doctor el maestro Sergio de Regules. Adelante, maestro, por favor. Gracias. No, estaba diciendo que siempre es terrible el honor de ser el primero en hablar, aunque también tiene sus ventajas, porque así no me preocupo por si alguien ya dijo lo que yo tenía que decir. Yo me dedico a la divulgación desde las trincheras y no tanto como, por ejemplo, sé que lo hacen Lourdes y Ana María desde el lado de la reflexión. Ellas son grandes investigadoras. Me parece que el doctor Lauro Zavala también. Incluso leído algunos de sus libros que tenemos ahí en la biblioteca de la DGDC sobre museos, me parece. Yo estoy en las trincheras y las personas que hacemos divulgación y que más o menos tenemos mi edad, nos formamos en la escuela de la vida. Hoy hay un montón de opciones, ¿no? Hay diplomados, hay posgrados en México y en el extranjero. En aquel entonces, pues estaba uno a la buena de Dios, ¿no? Y entonces, si uno acababa en una situación en la que se estaba dedicando a divulgar la ciencia, como fue mi caso, a partir más o menos del año 92, en que conseguí una columna en un periódico porque tenía muchas ganas de compartir el gusto por las ciencias que me había dado mis estudios de física y todas mis experiencias en la carrera. Entonces tiene uno que descubrir o inventar o robarle a alguien los mejores métodos para transmitir la información que quiere decir. Mi motivación principal era compartir la ciencia como parte de la cultura y no tanto para que la gente estuviera consciente de los grandes resultados de los científicos y de lo maravillosos que eran, sino más bien mostrarla como un quehacer humano con todas sus verrugas, ¿no? Con sus ventajas, sus desventajas, lo bueno, lo posiblemente malo. No me interesaba presentar tampoco a los personajes como grandes santos y gentes dedicadas nada más, entregadas desinteresadamente a mejorar la especie humana. Entonces, poco a poco, conforme fui avanzando en mi columna esta semanal, fui experimentando cosas con muy poquito feedback, digamos, porque no recibía yo cartas de los lectores del periódico ni nada, pero vaya, pues me releía yo y iba viendo qué me parecía que funcionaba o no. Y poco a poco va cayendo uno en formas de hacer las cosas que más tarde descubrí o me di cuenta que se las estaba yo robando a los autores que había yo leído toda mi vida, pero no los autores de cosas científicas y cosas de estas, sino a los autores literarios. Y se puede uno preguntar, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué la necesidad de hacer esto? ¿Por qué no expresar la ciencia como se expresa entre sus pares, ¿no? Los científicos se expresan
con sus pares en lenguajes muy especializados y cada disciplina tiene el suyo y el de la disciplina de juntito puede que no entienda. ¿Por qué no usar ese lenguaje que está hecho para que se entienda muy rápido? Y la respuesta es más o menos obvia, es porque ese lenguaje súper especializado solo es muy rápido y muy eficaz y muy elocuente y muy expresivo para quien lo entiende, y esos son muy poquitos. Si yo quería transmitir la idea de que la ciencia es una parte tan interesante de la cultura como lo pueden ser las artes, entonces lo que tenía que hacer era hablar de las ciencias, pero en romance, en el lenguaje que hablamos todos, en la lengua y con las suposiciones culturales que comparto con mis congéneres y no nada más con mis colegas científicos. Y ese lenguaje empieza porque lo que hace uno es expresar la ciencia en forma de historias de la gente que la hace, ¿no? Lo que nos interesa a todos los seres humanos cuando nos platican cosas es, no tanto el chisme, iba a decir el chisme, pero luego eso se entiende mal, es lo que hacen otras personas, ¿no? No nos interesa tanto que nos platiquen ideas abstractas si no tenemos previamente interés en esas ideas, pero lo que sí nos interesa a todos, sepamos o no de qué nos están hablando, es historias de gente. Y la ciencia se puede contar como historias de gente si simplemente uno, en lugar de centrarse en los resultados de la ciencia, como hacen muchas personas en la divulgación de la ciencia, se da cuenta de que lo que tiene que hacer es mostrar el proceso de la ciencia y no tanto los resultados. Y en el proceso, por supuesto, está gente trabajando, gente que tiene aspiraciones, que busca entender un aspecto de la naturaleza, y esa gente que tiene esas aspiraciones se encuentra con un entorno que se opone a veces a sus resultados. La misma naturaleza puede no dejarse entender, o puede que a lo mejor no le dieron el dinero de CONACYT para llevar a cabo sus investigaciones. El caso es que esa es la situación ideal para contar las cosas como una historia, como una narración en la que hay un personaje o varios que aspiran a algo, el entorno se les opone y al final de cuentas lo resuelven o no lo resuelven. Ese también es un resultado en las historias literarias, ¿no? Por supuesto, en la buena literatura no siempre hay un final feliz. Incluso hay épocas de la literatura en que el final feliz parece que está hasta prohibido. Entonces, esta era la forma ideal y la va uno descubriendo conforme se da cuenta que tiene que llenar un espacio y que tiene que ser interesante, que tiene que interesar no nada más a sus pares, sino a las pobres personas que leen ese periódico y que se van a topar con esa columna, ¿no? Y no quieren que uno los aburra. Bueno, con el tiempo me di cuenta que lo que estaba haciendo yo es justo robarles técnicas a los autores literarios. Entonces, un aspecto de esas técnicas era las cosas se cuentan como historias y en las historias tiene que haber personajes humanos, ¿no? Quizá no funcione tan bien si uno se inventa personajes como una florecita que está en el campo y que no quiere que la pisen, ¿no? Como vi alguna vez. Personajes humanos que se encuentran con las trabas con las que todos nos encontramos. Pero hay muchos más. El asunto de lo literario, por supuesto, va mucho más allá. Y lo que yo digo hoy, ya después de todos estos años en mis cursos, es que primero está eso de las historias y luego también está el tener cuidado con el lenguaje, una atención al uso del lenguaje que va mucho más allá de imitar ese run run que oímos en la televisión, en radio, en los medios en general, e incluso en los periódicos, que a mí me parece que es como una voz descarnada que no tiene ninguna personalidad, ¿no? Entonces necesitamos meterle una voz propia. Y eso pasa por cuidar el uso de las palabras. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no solo atender a la corrección y si la palabra está en el diccionario o no, como a veces me quieren entender mal algunas personas cuando yo reclamo que algo no está escrito, no está bien escrito. No, es más bien hacer un uso elocuente de la lengua. Y para eso, bueno, pues lo que se tiene que hacer, por supuesto, es muchas veces cuidar de buscar metáforas novedosas, ¿no? Construir frases insólitas, tratar de decir las cosas de una manera en que nadie las haya dicho jamás, ¿no? Al grado que si uno buscara en Google una frase concreta del texto, solo la encontrara en el texto que escribió uno. Bueno, digamos, eso ya es una exageración, ya sería mucho. Entonces, y también otra cosa muy importante que descubrí yo a lo largo del tiempo es que mis textos funcionaban mucho mejor si yo ponía algo personal, no solo de mis opiniones, mis gustos, sino cosas que me pasaban a mí, pero esto solo lo podía hacer, solo lo puedo hacer si eso
si la anécdota que es personal que estoy contando tiene una relación directa con el tema científico del que quiero tratar, y sobre todo funciona todavía mucho mejor si esa anécdota personal, cuento una anécdota, pero esa anécdota simboliza algo mucho más general, ¿no? Algo que está en esos problemas arquetípicos que están en toda la literatura y que nos interesan a todos. Entonces me ha pasado también que a veces en los cursos yo digo, bueno, pongan algo personal, usen anécdotas personales, atrévanse a decir yo, y el resultado es que ponen una anécdota sin ningún chiste ni ninguna relación, como si solo fuera necesario decir yo hice esto. Y no, lo cierto es que tiene que tener ciertas características, tiene que relacionarse de alguna manera con lo que uno va a decir, y de preferencia tiene que apuntar a algo más trascendente que la mera anécdota que se está contando. Y hace unos meses encontré en nuestra biblioteca también un libro. Tengo aquí unos papeles donde tenía el título, luego se los digo porque no los encuentro, pero ese libro resumía muy bien las características de un género literario que en Estados Unidos se llama Creative Nonfiction. No sé cómo, he buscado cómo decirlo en español, pero eso de no ficción me suena horrible. Si alguien tiene alguna idea ahorita me la cuenta, por favor. Que es en esencia el género en el que se inserta exactamente lo que yo quiero hacer en divulgación de la ciencia. Lo que yo quiero hacer es sobre todo ensayo, lo que he hecho a lo largo de la vida, y además se inserta perfectamente en la idea de un texto que es literario, pero está basado en información real y se refiere casi exclusivamente al mundo real, no es de imaginación, no es literatura de imaginación. Y este hombre dice muchas de las cosas que a mí ya había yo descubierto con mucho trabajo, ¿no? A lo largo de muchos años. Y es que en efecto el texto puede tener un tema que es el evidente, ¿no? A lo mejor el descubrimiento de ayer por la tarde, pero en el fondo tiene un tema más profundo que quizás sea no el descubrimiento de ayer por la tarde que nos va a salvar, por ejemplo, del coronavirus, sino a lo mejor lleva un significado más profundo de cómo se hace en general y cómo opera en general la investigación científica y contra qué lucha, ¿no? Por ejemplo, las incertidumbres que están en toda investigación y estas cosas. Y eso tiene la ventaja de que un texto que sin ese tema profundo podría ser muy coyuntural y pasar de moda en muy poquito tiempo, si tiene un tema más profundo y más arquetípico, entonces va a durar más allá de la vida útil que pueda tener el tema principal, ¿no? Otra cosa es que narra, no enumera, y no está obligado a ser oportuno. Y sobre todo, creo que ya está implícito en lo que he estado diciendo, reflexiona acerca de lo que está diciendo. Entonces, para resumir en los 30 segundos que me quedan, en ese afán por comunicarme con un público que no sabía de ciencia, caí en cuenta que lo que tenía que hacer era usar las técnicas que han puesto a punto a lo largo de muchos siglos los autores literarios, que son los que la han llevado a un grado de expresividad y de elocuencia que no se encuentra en ningún otro lado. Quedando 10 segundos, cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro de Regules. Interesante lo que usted nos comenta en torno a el uso de técnicas literarias propiamente para comunicar la ciencia, para tratar de hacer entendible la ciencia a los demás. Y destaco las tres principales que usted comentaba. La ciencia se tiene que contar como una historia y que esta historia además sea interesante. Pero además, para hacer esta historia interesante, se debe hacer un uso elocuente del lenguaje. Sin duda es importante y veremos qué nos dice sobre esto o qué otras aportaciones nos da la doctora Lourdes Berruecos, quien es a quien en este momento cedo el uso de la voz. Adelante, doctora, por favor. Muy bien, muchas gracias. Miren, yo quisiera reflexionar un poco sobre algo que ha movido mucho la reflexión con Sergio de Regules, con el maestro Sergio de Regules, con la maestra Ana María Sánchez y con colegas como también Lauro Zapata, allá en Zavala, perdón, en la Universidad Metropolitana de Xochimilco. Bien, pensando un poco en la literatura y el impacto que puede tener para la divulgación de la ciencia, quisiera retomar algunas de las reflexiones que han hecho sí, algunos de los colegas, y aquí voy a empezar con María Emilia Beyer, que no tengo el gusto de ver hoy por aquí, pero que en la FIL,
en una de las filas, allá en 2014, decía: para nosotros los divulgadores, la ciencia es el tema principal y la literatura es el barco en el que viajamos. Me parece fantástico, ¿sí? Y entonces ligar la ciencia y la literatura, ¿sí? Me parece que es realmente un viaje extraordinario que nos lleva a un fin, como decían los brasileños. Bien, pero Ana María Sánchez Mora, que está por acá y que me encanta volverla a ver, ¿sí? Hablaba sobre, se preguntaba qué era la divulgación de la ciencia, ¿no? Y esto, bueno, dio unas reflexiones impresionantes sobre el poder, ¿verdad?, de la literatura y la ciencia y cómo se unen. Y ahí vimos su libro, La divulgación de la ciencia como literatura, que fue producto de una maestría en literatura comparada. Y ahí lo que reflexionaba Ana María es qué es lo que hace tan atractivo, ¿no?, el hecho para el lector, ¿sí? ¿Qué es lo que hace atractiva la divulgación? Y se responde que es el empleo, entre otras cosas, entre otras estrategias de la literatura, y que la buena divulgación es inseparable de la literatura. Y yo lo veo mucho también con el querido Sergio de Réboles, ¿verdad? Que ahora voy para allá, Sergio, ¿sí? Que antes de mencionar algo que él también ha dicho, quisiera decir lo que, sin mencionar al autor, algo con lo que yo no estoy de acuerdo y que me parece fundamental y que han trabajado Ana María, Sergio, que han trabajado en la caja de herramientas, ¿verdad? También Susana Viro, en los programas de radio, en las conferencias, ajá, en el teatro Ana María Sánchez, ligando literatura, dramaturgia, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, alguien por ahí, sí, que no es precisamente de la UNAM, decía que había tres características y, perdón, que había tres características y retos que enfrenta la divulgación de la ciencia. Bueno, la primera era la difusión del conocimiento, que no se queda solo ahí, sino ampliar las observaciones de los resultados científicos desde varios años. Otra, dice este autor, ¿verdad?, que ahí era un comentarista, pues, que se puede ver como una traducción, cuestión con la cual no estoy para nada de acuerdo, como saben bien mis colegas aquí presentes, ¿no? Que no se trata de una traducción, la divulgación, y menos una traducción intralingual, dicen muchas veces, no. Bueno, entonces dice que se puede ver como una traducción que pierde precisión. Háganse eso, Sergio, Ana María, por favor, que pierde precisión en la elaboración de metáforas. Yes, en la elaboración de metáforas, ¿sí? Pierde precisión, lo que es totalmente al contrario de lo que plantea Sergio, lo que plantea Ana María también, ¿no? Y que es una de las mayores limitantes que existen en el momento de escribir un libro. Bueno, y ahí va la contra, ahí va Sergio de Réboles, claro, ¿verdad?, a sacarnos también de este atolladero. Entonces, Sergio, sí, nos decía que uno de los recursos de contar es contar historias. Uno de los recursos de la divulgación es contar historias, no contar la información en abstracto, algo que lo que viene diciendo, ¿no? Sino referir a cosas reconocibles como personajes que tienen intenciones. Esto de la intencionalidad me parece importantísimo, lo decía Aristóteles, ¿no? No hay nada que no tenga intencionalidad. Bien. Y luego, como número 2, plantea defender la metáfora. Y yo, wow, ¿sí? Eso es lo que llamo estilo, defender la metáfora, que tiene mala fama en el mundo académico como forma vaga de decir las cosas. Pero no, la metáfora es para el escritor la manera de decir de forma más clara, información precisa y mostrar la misma imagen. Podemos tomar estos recursos literarios, así opinó hace ya bastantes años Sergio de Réboles, y va de la mano con lo que plantea Ana María Sánchez. Entonces, haciendo, digamos, volviendo un poco a esta cuestión de los recursos literarios que se utilizan
en la divulgación científica. Yo vi en un principio cuando empecé a estudiar la divulgación de la ciencia, eso fue a principios de los años 80, ¿sí? Me di cuenta de que había revistas que estaba como proscrito el hecho de narrar. No sé si lo recuerden ustedes, Ana María y Sergio, pero una de las recomendaciones era que no se utilizara relatos, que no hubiera ficción, etcétera, etcétera. Cuestión que Ana María, Sergio, sí, el conejo en la luna tampoco respetado, las orejas de Saturno tampoco, ¿verdad? Obviamente, sí, en fin, y las columnas que ha escrito Ana María Sánchez en Cómo Ves, en donde liga todo lo que es literatura y lo que es del lado de la ficción, ¿sí? Y lo que es la ciencia. Y me acuerdo mucho de un ejemplo de Flaubert, de Madame Bovary, que hizo un artículo precioso, me acuerdo, Ana María, que además he usado en clase, por cierto. Bien. Entonces, si puedo compartir pantalla, nada más quisiera yo poner algunos ejemplos para que vean aquí cómo hay estrategias utilizadas por algunos de los miembros aquí presentes, ¿sí? Y para que vean cómo se utilizan las figuras retóricas adentro de la divulgación de la ciencia. El mundo no es como lo pintan, mentiras y verdades de un mapa. Esto es de Sergio de Regules, del número 39 de la revista Cómo Ves. Y aquí yo veo un tropo que se llama un tropo lexical, que es la alusión. El león no es como lo pintan. Entonces, ¿qué es lo que hace Sergio ahí? Recurre a la memoria discursiva. Y el recurrir a la memoria discursiva nos habla de polifonía, que viene de nuestro querido Mijail Bakhtin, y que retoma Osvaldo Ducó, y que habla de la polifonía, sí, en la teoría de la enunciación. Pero bueno, también está una figura no trópica, que es la antítesis, mentiras y verdades, ¿sí? Anuncia entonces una revelación. Bien, y esto se emplea desde mi punto de vista como una estrategia de captación. A ver, que ahora no quiere, a ver, permítanme. Aquí van a ver el empleo de la metonimia, ¿sí? Eso está también en Cómo Ves, como pueden ver ustedes. Soy adicta a Cómo Ves por culpa de algunos de mis colegas, ¿verdad? Entonces, esto también sale de Cómo Ves. Yo estuve trabajando con 197 números de Cómo Ves, buscando que ganarle a Sergio de Regules una apuesta que todavía no me cumple, por cierto, que es que me iba a invitar el día que yo le mostrara que había más figuras retóricas y no nada más la comparación o símil, la analogía y la metáfora como figuras privilegiadas en la divulgación científica. Entonces, bueno, ahí está pendiente, Sergio. Entonces, aquí como ven, aquí está el Nobel por Osamu Shimomura, Premio Nobel de Química. Entonces, el Nobel está usado en lugar de el nombre, y es una alusión también polifónica. Bueno, miren, vamos ahora, acá vamos a pasar con Susana Viro, ¿no? Aquí hay un juego de palabras que también se llama dilogía, muy utilizado, por cierto, por Cantinflas, y en su película, ahí está el detalle, ¿sí? Es exactamente la dilogía, ¿sí? Y hay alusión, y hay un oxímoron que yo denominé en ausencia. En ausencia se oye muy pretencioso, pero así dicen los lingüistas, no me vayan a echar a mí la aburridora. Entonces vean esto además de ser una estrategia de captación brutal. Alicia en el País de las Aberraciones, bueno, ¿qué es lo que primero nos viene a la mente? Pues Alicia en el País de las Maravillas. Y justo viene el término aberraciones. Hay un juego de palabras, hay dilogía, porque aberraciones juega con dos cuestiones. Uno, que sería lo que es tétrico, que iría en contra justamente de las maravillas, que sería un término que se contrapondría en una suerte de oxímoron en ausencia de maravillas, aberraciones, y que hay una alusión también a una obra, ¿no? Y que creo que ya me voy a tener que dejar de compartir esto, ni modo, pero bueno, entonces, no, les traía muchos ejemplos muy lindos
y ya no llegué al final, pero esto pone en evidencia que tanto la narración, es decir, el relato, la estructura narrativa, está presente en muchos, y yo creo que los más exitosos productos de divulgación científica. Otra, que las figuras retóricas tienen un papel central y que no nada más son adornos del lenguaje, sino que tienen una función no nada más estética, sino pragmática y que nos puede llevar a mucho mejor buen fin en la literatura combinada con la divulgación científica. Muchas gracias, sí, y ya a 2, 3, 2, 1 me retiro. Muchas gracias, doctora Lourdes, por sus aportaciones. Bastante ilustrativos los ejemplos que nos mostró. Creo que quedó claro la intencionalidad que se tiene o de la cual hacen uso los divulgadores de la ciencia para contar o para hacer interesantes las historias. Justo lo que nos comentaba el maestro de Régules. La ciencia debe ser contada como una historia, pero además interesante. Y creo que los ejemplos que usted nos puso, sobre todo, y como lo mencionaba al final de su intervención, la importancia que tienen las figuras retóricas para hacer interesante o llamativo una historia y que esta historia sea interesante para el lector, para cualquier lector. Muchas gracias por sus aportaciones. Y ahora demos el uso de la voz y le pido a la maestra Ana María Sánchez que por favor nos realice sus aportaciones, sus comentarios sobre el tema de esta sesión, que les repito es literatura y divulgación de la ciencia. Adelante, maestra, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Mi colega Sergio de Regules dice las cosas de manera tan sencilla y adorable que uno piensa que se llega a estas cosas de manera trivial y uno amanece y dice, oh, lo literario sí, se me da. No es así, no es así. Todos sabemos que es un ejercicio bastante más arduo y complicado. Y yo les quería hablar de dónde viene más o menos esta corriente de considerar lo literario en la divulgación. Y también quiero hacerles ver algunas de las consideraciones que hicieron colegas divulgadores, digamos, por ahí del año 2000, donde se tropezaron con una piedra horrible en su camino literario de la divulgación, que era la ficción. Pero bueno, esta búsqueda de características compartidas principalmente por textos que nos eran entrañables a los lectores de ciencia, Sergio la condensó muy bien en una buena escritura y además un tema que nos interese a todos los lectores. Y en efecto, si ustedes se ponen a leer cosas sobre qué es lo literario, entre muchísimos autores y corrientes y escuelas, pues sí se llega, después de mucha paja y no tan paja, a dos nociones fundamentales, que la literatura por fuerza está bien escrita y por fuerza interesa. Bueno, interesa porque trata de las cosas que a los humanos siempre les andamos buscando respuesta, que nos vemos reflejados, las cosas de la naturaleza humana, las preocupaciones, y la ciencia es una de ellas. O sea, saber qué estamos haciendo aquí, si estamos solos, por qué se mueven las cosas como se mueven y por qué suceden los fenómenos. Eso es un interés humano desde los tiempos de las cavernas. Entonces, un maestro mío en la Facultad de Filosofía y Letras lo sintetizó de manera muy, muy bonita. Y él decía que la literatura era escritura memorable. O sea, es ese texto que no nos deja igual que estábamos antes de leerlo. Y estoy pensando no solo en ciencia, estoy pensando en los autores que no dio nombre Sergio, pero estoy pensando que no puedo ser la misma después de leer, por citar un autorcito, a Dostoyevsky, ¿no? O sea, yo leo una obra
de este autor y ya no me despierto a la misma, porque si me despierto a la misma tengo serios problemas que un psiquiatra no va a poder resolver. Esto mismo sucede, y aunque no sea una obra propiamente de divulgación, eso está para discutirse, cuando uno lee El origen de las especies. Cuando uno lee un libro así, aparte de que está muy bien escrito, casualmente, uno ya despierta siendo otra persona. Ve el mundo de diferente manera y conecta cosas que antes no conectaban. Esa es la esencia de la literatura. Está bien escrito de modo que el vehículo para transmitir las ideas es ideal y aparte las ideas hacen mella en mi ser profundo. Estas nociones se recogen por mucha gente durante un tiempo. Sergio las encontró por sí mismo, porque finalmente las ideas buenas, interesantes y fructíferas están en el aire para que muchos las pesquen, perdón. Y se hizo una especie de mini escuela o corriente que iba en este sentido, y muchas antologías internacionales de divulgación tenían que ver con estos dos puntos, la buena escritura y que trataran de ciencia. Pero entonces hubo un convencimiento en muchos frentes de que había que buscar extender esta noción a algo más que lo literario, y ese algo más eran los géneros literarios. Ya Sergio dijo algo que anticipó el acorde final, que es el ensayo, donde es, para mi gusto, uno de los grandes maestros de la actualidad. Y no digo en lengua española, que lo es, sino internacionalmente, Sergio. Pero esto que también se le da naturalmente y a muchos, es parte de una búsqueda de otros que no lo tenían tan claro cuando partieron en la nave búsqueda de lo literario. Y muchos, y yo caí también en esa ilusión un poco vana, creímos que los géneros como el cuento, la novela y la literatura dramática podían aportar los elementos literarios que permitieran transmitir el conocimiento científico de maneras novedosas y bellas. Pero al utilizar el cuento, la literatura dramática y la novela, nos topamos con con escollos bastante difíciles de brincar o de rodear, que tienen que ver con la literatura de ficción, no de ciencia ficción. No hay que hacerse bolas. Cuando yo planteo personajes y situaciones humanas para exhibir un tema científico, bueno, necesariamente los personajes tienen o deben tener su pensamiento propio, sus características. Hay paisajes, hay nudos dramáticos, pero en general resulta que para que esos personajes de ficción puedan hablar de ciencia o comunicar algo de ciencia, necesitan perder su voz de ficción, dejar de ser el tío Paquito y convertirse en una eminencia enciclopédica, de modo que la ciencia que van a impartir a continuación, después de la cena con la familia en Navidad, tenga la dosis necesaria de decencia, escrúpulo y veracidad científica. Este no es un escollo menor. Ha hecho naufragar varios barcos y hasta submarinos, pero los submarinos naufragan, no sé, pero algo muy feo les pasa en el agua. El caso es que la mayoría de los ejemplos que ustedes pueden ver, excepto una excepción, para mi gusto, rara avis, que es Carl Djerassi, uno de los autores científicos de la píldora anticonceptiva y un gran escritor. Salvo esos rarísimos casos, en general nos topamos con esta difícil mezcla de la ficción y la verdad científica. E incluso algunos
algunos analistas con buena intención, pero mala sangre, han dicho que el problema es que cuando uno escribe divulgación con estos géneros literarios, intenta estar siempre muy, muy pendiente de lo que va a decir no solo su lector, sino también la comunidad científica, que es la que va a certificar las bondades científicas de nuestra ficción, de nuestra divulgación y demás. Entonces, cuando tenemos a la vista a esos señores que nos van a dar el nihil obstat, pero queremos que haya personajes y situaciones y bla, 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 bueno, no la tenemos nada fácil. Y hay varios libros que yo les pongo a mis alumnos de ejemplo, porque es increíble que la tía Chonita se convierta de una señora que está echando las tortillas en el comal a una sabia que vomita datos sobre la Cuenca de México. En fin, ustedes seguramente han encontrado ese tipo de ejemplos y no son muy agradables, porque para eso me voy a buscar los datos crudos y dejo a la tía Chonita con su comal. Bien, entonces, esta no ha sido una muy buena solución, pero analizando los requerimientos de la divulgación, sí se llega claramente a la conclusión de que es el ensayo el mejor género. El ensayo didáctico literario permite hacer esto que buscamos, hablarle al lector de ciencia, pero con una dosis de estilo y sobre todo de temática que le ataña en muchos aspectos de su vida. ¿Estoy ya en falta? Sí, estoy en falta. En fin, sigue siendo para muchos y la historia así lo refrenda, el ensayo, el vehículo literario hasta ahora más capaz de cumplir con esto que le pedimos a la divulgación, al menos a la divulgación escrita. Gracias. Muchas gracias, maestra Ana María. Destacaría todo lo que dijo, pero me parecen dos puntos esenciales. El primero de ello, que viene siendo un hilo con nuestros dos panelistas anteriores, las ideas transforman la conciencia de los lectores. Me parece que ahí ese es el punto principal de la divulgación de la ciencia y lo que hace la divulgación de la ciencia, el papel más noble de la divulgación de la ciencia, transformar la conciencia de los lectores. Lo comentábamos también en sesiones pasadas, cuando uno de nuestros invitados mencionaba que uno de los objetivos quizá de la divulgación de la ciencia es crear conciencia en los propios lectores, crear conciencia social en los lectores que leen a los divulgadores de la ciencia. Y cierro con esta otra idea que usted comenta. El vehículo necesario o primordial o más importante para comunicarle la ciencia a los lectores es quizá el ensayo. Y me parece que esto, bueno, aquí podrían ahondar en la ronda de preguntas y respuestas, porque ahí va una pregunta que ya nos realizó una participante en el chat. Pero antes de pasar a ello, le cedo por favor el uso de la voz al doctor Lauro Zavala para que nos comente sus aportaciones o sus ideas en torno al tema de esta sesión. Adelante, doctor, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, para mí es un privilegio estar en esta mesa donde todos trabajan profesionalmente en la divulgación de la ciencia, en lo que el maestro Sergio Reglos llamó la trinchera profesional. Yo he incursionado en algún momento, pero en realidad yo trabajo en el terreno de la teoría literaria y la teoría del cine, y lo que tienen estos campos de la investigación en común son disciplinas como la narratología y la semiótica. Y cuando uno diseña modelos teóricos, una de las primeras actividades que tiene que hacer es una tipología. Así que al recibir la invitación, inmediatamente pensé en una tipología de géneros literarios que yo he
leído con mucho placer y que son utilizados para la divulgación de la ciencia. Entonces voy a compartir un momento la pantalla para presentar son sobre todo unas portadas de libros en estos 6 géneros literarios, ¿no? Cuentos y novelas policíacas y de ciencia ficción, novelas de viajes en el tiempo, memorias de científicos, biografías de científicos, narrativa gráfica sobre ciencia y científicos y crónicas de la ciencia. Espero estar un minuto en cada una para ajustarme al tiempo. Solamente son 120 libros. Entonces, empiezo con cuentos y novelas policíacas y sobre todo me detengo en este libro de Isaac Asimov, donde los crímenes en estos cuentos policíacos son cometidos por científicos. Y entonces el investigador tiene un doctorado en bioquímica, que era el grado que tenía precisamente Asimov. Y eso permite descubrir los crímenes, ¿no? Y a partir de este campo, el campo de las novelas policíacas, hay una tradición muy importante en la semiótica que consiste en leer novelas policíacas para entender los métodos de la inferencia semiótica y de la argumentación lógica. Y aquí se ven esta relación entre Sherlock Holmes y el creador de la semiótica, Charles Peirce. Y este fue un concepto que desarrolló Umberto Eco con que en ese momento era presidente de la Asociación Internacional de Semiótica, Thomas Siviock, y compilaron estos textos de lógicos, filósofos, epistemólogos, y lo llamó El signo de los 3, en lugar del signo de los 4, que es el título de una novela de Sherlock Holmes, y porque el modelo de Peirce en la semiótica es ternario. Entonces, esto lo vemos en su propia novela, El nombre de la rosa, que ha dado lugar a una gran cantidad de estudios, desde la misma semiótica, pero desde muchas otras disciplinas científicas. Permite también encontrar relaciones entre la producción literaria del mismo Eco, de Borges y de Italo Calvino. En el caso de Italo Calvino, por ejemplo, en Si una noche invierno viajero, hay muchos juegos de ficción y metaficción y de argumentación lógica muy interesantes, ¿no? Que son autorreferenciales. Estás a punto de empezar a leer la nueva novela de Italo Calvino, etcétera, etcétera. En España se hizo un congreso para estudiar las relaciones literarias entre Borges y Umberto Eco, y se han publicado varios otros libros. Este fue publicado en Argentina. Y bueno, recordamos que tanto Borges como Bioy, ellos mismos escribieron sus cuentos policíacos de manera paródica y hicieron esta antología también de los clásicos del género. Y aquí en México hay una tradición importante también del cuento policíaco. Ahora, hay varios otros estudios donde se establece esta relación entre las matemáticas, la física y la producción literaria, ¿no? Tanto de Borges como de Eco, ¿no? Con las matemáticas y la física contemporánea. Incluso me acordé que yo mismo en el segundo tomo de las teorías del cuento incluí a estos autores que vemos aquí con sus propios textos como escritores acerca de la lógica que impulsa la narrativa policíaca, ¿no? Tanto en cuento como en novela. Y es muy interesante que eso está ligado a los trabajos de divulgación de la lógica. Este es un trabajo Argumentando se entiende la gente, publicado en la Universidad de Guadalajara, similar al título de este otro trabajo, ¿no? Gracias por discutir, lo que permite también entender las formas de argumentación que permiten entender a su vez también aquí hay más de 5,000 teorías científicas, ¿no? En este diccionario de teorías hay esta compilación también de divulgación que son diccionarios de citas de científicos y compendios de conceptos filosóficos y métodos para la argumentación, ¿no? Que están ligados a la paradoja. Y hay un libro publicado sobre este mismo tema aquí en la UAM Xochimilco, estos elementos de lógica argumentativa para la escritura académica. Y por último, en esta sección quiero detenerme en este bellísimo libro sobre las matemáticas contenidas en el cuento La Biblioteca de Babel, de Jorge Luis Borges. Para el segundo género, solamente me detengo en un libro, porque tengo más de 50 novelas de viajes en el tiempo y películas, pero este libro es muy interesante porque está escrito por uno de los más importantes físicos en Estados Unidos, y lo que hace es proponer una guía sobre la ciencia real del viaje en el tiempo plausible científicamente, para que los escritores de ciencia ficción conozcan este campo científico al escribir sus obras, ¿no? Luego está este otro género, las memorias de los científicos, y empiezo por las memorias de James Watson, Prohibido aburrirse y aburrir.
y lo organizó como lecciones aprendidas en una vida dedicada a la ciencia. Efectivamente, vean actitudes que adopté de niño, o en el último, actitudes que mantuve cuando dejé Harvard. Y si ven la penúltima línea, hay unas lecciones que recuerda de toda su vida. Entonces, aquí están estas lecciones, ¿no? No da tiempo de leerla. Por ejemplo, leo la última de los años que pasó en Cambridge. Aprendió que es bueno contar siempre con alguien que pueda salir en el rescate, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo el libro es un libro de aprendizajes, ¿no? Este es una compilación de memorias de lingüistas que cuentan cómo se enamoraron de la lingüística y la convirtieron en su profesión. Estas son las memorias de este epistemólogo, Feyerabend, otro epistemólogo, Mario Bunge, y aquí son también memorias de cómo algunos de los científicos más destacados en varias partes del mundo empezaron a tener esta vocación por la ciencia desde que eran niños. Y luego está este otro género que son las biografías de científicos, ¿no? Está, por ejemplo, la biografía de Marcos Moschinsky, que combinaba el trabajo de carácter teórico con la lucha social. Bueno, por supuesto, las biografías sobre Hawking. Y hace unas semanas se presentó esta biografía del tío de Juan José Arriola, que era un científico, que incluso predijo los temblores de principios del siglo XX. Y hace poco también leí esta novela, que es una especie de crónica imaginaria de este investigador que va siguiendo los pasos para entender cómo fue la muerte de Roland Barthes, ¿no? Este gran semiólogo francés. Entonces va entrevistando a sus colegas en la Sorbona, como por ejemplo Michel Foucault y muchos otros, ¿no? Y luego está la narrativa gráfica sobre ciencia y científicos, ¿no? Por supuesto, muy ligado a la educación básica. Quiere saber qué son las vitaminas y los minerales, las proteínas, las células, estas versiones también de novela gráfica de científicos y de ciencia y de estas disciplinas. Esta es una biografía gráfica de Bertrand Russell, ¿no? En su trabajo en las matemáticas. Y en esta biografía gráfica de los primeros años de vida de Albert Einstein, se nos recuerda que sus maestros decían que nunca iba a llegar a ningún lado porque se había trazado varios años para aprender a hablar, para aprender a sumar y a restar, etcétera. Entonces dijeron, nunca vas a hacer nada, no vas a acabar la primaria, es decir, eres un fracaso desde ahora, ¿no? Es lo que dijeron sus maestros cuando era niño. Y luego, por último, están algunas crónicas de ciencia. Este es mi libro favorito, que es una crónica sobre el encuentro entre Wittgenstein y Popper, ¿no? Bueno, este es un trabajo de aerografía, pero que tiene un prólogo muy divertido. Y bueno, están otros trabajos de divulgación que hacen que la ciencia sea muy atractiva. Y hay un género que yo he coleccionado, que son las historias de los objetos cotidianos, como los clips, como la radio, el teléfono, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay distintas historias que explican cómo funcionan todos estos aparatos desde el punto de vista técnico y científico. Este se publicó hace una semana aquí en México. Y luego las analogías científicas. Por ejemplo, el Sol quema materia a una velocidad equivalente a 1 millón de elefantes por segundo, ¿no? Este juego metafórico, que es un principio que comparten tanto la explicación científica como la escritura literaria. Y este libro en tamaño real también muestra algunas cosas cotidianas. Por ejemplo, aquí se habla de 3 choclos, que es un libro argentino, es decir, 3 mazorcas, para llenar una bolsa de pochoclo, que son las palomitas, ¿no? Bueno, esto es muy reciente, la traducción de este trabajo sobre genética y esperanza de vida. Bueno, esta colección de Geographic, muy importante. Y también en la Universidad de Guadalajara, esta visión panorámica de la salud sexual. Y bueno, como yo trabajo en el campo de la ciencia, están estas compilaciones sobre cómo en la ciencia se plantean problemas de ética y de bioética. Este es un libro colectivo publicado aquí en México. Y en España se publicó, por ejemplo, estas aventuras matemáticas en el cine. Yo invité a este colega y otros más para un número de la revista Ciencia, de la Academia Mexicana de Ciencias, que va a aparecer en el próximo número que está en prensa, sobre el uso del cine como herramienta para la divulgación de la ciencia. Aquí vemos Los Simpson y las matemáticas. Y CSI, que como sabemos ha generado muchas vocaciones por este tipo de investigación. Y aquí en México, Luis Javier Plata Rosas publicó La física del coyote y el correcaminos y otras series animadas. Y este es
precisamente un número, coordiné sobre la teoría literaria en la revista de la Academia de Ciencias. Y ahora mi hijo, que tiene 14 años, está completamente, bueno, me parece delicioso leer este libro, que es muy divertido y que explica la física contemporánea y la astrofísica en términos muy, muy divertidos, con caricaturas muy, muy, muy simpáticas, ¿no? Entonces está pensando en convertirse en físico algún día, ¿no? Y también este científico, Gerardo Herrera, es uno de los que participa en el colisionador más grande del mundo y cuenta aquí esta gran aventura científica en la Universidad de Sinaloa. Y por último, estas son, como yo trabajo minificción, que son textos muy breves, estas pequeñas dosis de ciencia que coordinó René Drucker-Colin, me parecen fantásticas. Y termino con este libro que él coordinó, donde él propuso hace un par de años precisamente cómo los científicos pueden contribuir a resolver los grandes problemas del país. Problemas sobre el agua, sobre energía, basura, pobreza, migración, adultos mayores, analfabetismo, educación básica y superior, la ciencia en general, el turismo, el transporte, la obesidad, la alimentación y otros más, ¿no? Creo que la relación entre literatura y ciencia me parece que es una relación muy natural, que todos disfrutamos, y estas son algunas de las obras que yo he disfrutado más en este terreno y que están muy ligadas al trabajo mismo de la investigación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Zavala. Fantástica recomendaciones de libros sobre divulgación de la ciencia la que nos acaba de realizar. Creo que todos los aquí presentes en esta sala tenemos mucho por leer a partir de las recomendaciones que usted nos ha brindado, y expreso uno de los comentarios brindados en el chat, comentario y a la vez petición. Impresionante colección de los géneros literarios, comenta Mario Flores, quien también hace la petición para saber si se podría compartir la presentación, porque insisto, son bastante atractivos. Creo que nos han dejado en claro hasta el momento nuestros invitados que la literatura va demasiado ligada con la divulgación de la ciencia, y el doctor Zavala ya nos hizo una muestra de ello, de que hay miles de títulos literarios que podemos nosotros los lectores disfrutar para acercarnos a la ciencia e ignorar menos, que eso es lo importante. Bueno, sin más, damos por concluida esta primera ronda de nuestra sesión, y vamos a pasar con nuestra ronda de preguntas de la audiencia, y por lo tanto le invito a nuestra audiencia, a nuestros espectadores, que si tienen alguna pregunta o algún comentario para nuestros panelistas, la pueden escribir en el chat de esta plataforma. Por lo tanto, le comento a nuestros invitados la primera pregunta que nos realiza Nancy Mena, quien pregunta: ¿cuál consideran que es el mejor modo o tipo de texto para poder divulgar de manera exitosa? Es pregunta abierta para cualquiera de nuestros invitados que desee responderla. Maestra Ana María, por favor. Gracias. Bueno, creo que en este rato los que hemos hablado hemos querido dejar en claro, o muchos, de que el ensayo es un género privilegiado. Sin embargo, el ensayo se puede confundir con un género que no es género, que es el chisme y el libelo. A menudo el ensayo, como permite decir casi cualquier cosa, muchos autores lo utilizan para fines distintos, en nuestro caso, que es transmitir un conocimiento. Entonces, llegar al punto preciso de equilibrio donde se está comunicando algo que valga la pena de una manera que sea muy agradable para el lector, no es una cosa sencilla. Y ya en alguno de los chats que estoy viendo, Sergio contesta también: no, es que yo lo dije como si fuera fácil, pero fácil no es. Entonces, en resumen,
en efecto creemos muchos que el ensayo es el género, que también tiene sus dificultades, pero esto no quiere decir que los que empiecen a incursionar en esta beta de la divulgación y la literatura se reserven su entusiasmo y no se metan a hacer novela, teatro o cuento. Muchas gracias, maestra Ana María, por su respuesta. ¿Alguien más de nuestros invitados desea responder la pregunta? Ok. Pasemos con la siguiente pregunta que realiza Mario Flores, quien cuestiona: ¿qué otras figuras retóricas habría que recuperar para la divulgación de la ciencia? Si quieren, voy. Adelante, Pues yo doctora, digo por que favor. todas. Es que hay una cuestión. Las figuras retóricas no son adornos del lenguaje, sí lo son en la poesía, etcétera, pero no nada más. Las figuras retóricas también pueden servir para argumentar, tienen fines estratégicos en la comunicación diaria, ¿sí? En el discurso cotidiano. Y si sabemos que la divulgación de la ciencia se nutre, bueno, ahí sí digo y pueden estar no de acuerdo, pero para mí que más del 90% del discurso de divulgación científica es discurso cotidiano. Por lo que he tratado de analizar y en estos años y demás, yo lo que veo es que primordialmente se nutre, sí, de partículas, de discurso científico que están descontextualizadas y puestas en otro contexto, que es el de la divulgación de la ciencia, que es otro lenguaje y en donde priva, ¿sí? El lenguaje cotidiano. Y en el lenguaje cotidiano, y ahí está un libro que recuerdo, Sergio le gustó mucho y escribió sobre eso de metáforas de la vida cotidiana. Ajá, pero también podemos hablar de la lítote que se utiliza todo el tiempo en el discurso cotidiano y van a decir, ay, ¿qué es eso? No, cuando decimos estoy que me lleva, se completan y no dicen la palabra grandiosa que no se puede decir, ahí estamos haciendo una lítote. Estoy que me lleva el tren, estoy que me lleva pijas, eso es una lítote. Bueno, eso puede aparecer en el discurso cotidiano y no es privativo de la poesía el hecho de utilizar las figuras retóricas. Entonces, yo lo que digo es, cualquier cantidad de figuras retóricas se pueden utilizar en la divulgación de la ciencia y además se emplean. No nada más es que se puedan, ni que sea una recomendación, salen per se, dado que estamos trabajando con el discurso cotidiano. Perfecto, doctora Lourdes, muchas gracias por su respuesta. ¿Algún otro de nuestros invitados desea responder la pregunta? Ok. Bueno, pasemos entonces, no habiendo más preguntas de nuestra audiencia, pasemos por favor a la última ronda de esta sesión, de esta 14ª sesión de los miércoles de divulgación de la ciencia, que es la ronda de conclusiones. En esta ronda seguiremos el mismo orden de la primera. Por lo tanto, le pido al maestro Sergio Regules que por favor nos ofrezca sus conclusiones sobre el tema de esta sesión, para lo cual tiene hasta 5 minutos. Adelante, maestro, por favor. Qué bueno, pensé que ibas a decir que tenía otra vez 10. Me interesó mucho oír lo que dijeron después mis colegas y amigas, y sobre todo me gustaría comentar que qué bueno que dijo Lourdes Berruecos este asunto de que las metáforas y todas las demás figuras retóricas no son solo adornos, porque ese es un problema con el que me encuentro no solo con mis alumnos en los cursos, sino en el trabajo de edición de la revista Como Ves, pues tenemos autores que son científicos y que no necesariamente son personas acostumbradas a escribir de una manera elocuente y hermosa. Y entonces, bueno, pues, y además a los que les enseñaron a rehuir todo lo que se pareciera a algo que no fuera el lenguaje preciso y de la jerga científica, ¿no? Entonces nos topamos con ese problema de que les dejaron la idea en la escuela de que la metáfora era cuando decías tus labios son rubíes sin decir son como rubíes, porque entonces sería comparación. Entonces dicen, bueno, ¿y eso para qué sirve, no? En efecto, como dice Lourdes, al final de cuentas no usa uno metáforas y todas las demás, digamos, sobre todo metáforas,
por hacer bonito y por adornar, sino porque son la estrategia más eficaz para comunicar elocuentemente. Y muchas veces con una metáfora, ¿no? Siempre nos dicen una imagen vale más que 100 palabras, pero una buena metáfora vale más que todas esas imágenes, porque a veces con una metáfora bien escogida, que funcione como dicen la Coffee Johnson en el libro ese que citó Lourdes de las metáforas de la vida cotidiana, una buena metáfora le pone a tus lectores exactamente la idea precisa que quisieras que les pusiera y además es muy elocuente. Yo siempre uso un ejemplo de metáfora para que vean cómo funciona, que me encanta decirlo y lo voy a repetir aquí. No es de mi autoría y lo lamento porque es buenísima. Si yo les digo, mi amiga Livia se ríe muy fuerte, pues les estoy diciendo algo factual que pueden ustedes ir a comprobar cuando se pasen por Universum, pero no les dije mucho. En cambio, si digo, la risa de Livia se mide en grados Richter, es una cosa mucho más elocuente, memorable, dice mucha más información y además tiene la ventaja de que los obliga a ustedes como lectores y como público a hacer un pequeño esfuerzo de conectar esos dos conceptos. Y cuando lo hacen, les da una pequeña descarga de placer por haber adivinado el enigma que entraña la metáfora, ¿no? Entonces, en efecto, son estrategias de comunicación y no son nada más para ser bonito ni son formas cursis de decir, son formas más expresivas de decir cosas, ¿no? Y Ana María comentó una cosa también que hemos discutido ella y yo. Ella es, de hecho, algunas de las cosas que dije, Ana María fue la primera persona a la que se las oí, como por ejemplo lo del ensayo. Me acuerdo que alguna vez en una reseña que hizo de un libro mío, hace ya un montón de años, señaló esto y dijo, pues es que estos son ensayos. Y el ensayo es el género que se presta mejor para cierto tipo de divulgación, ¿no? Para la divulgación literaria. Y en efecto luego pasa que cuando queremos hacer teatro o novela de divulgación, por alguna razón no funciona bien. Y me parece que puedo añadir algo de por qué no funciona bien. Y es lo que decía Ana María, ¿no? Cuando de repente el personaje se convierte, se sube en un pedestal, se ciñe una corona de laurel y empieza a perorar como si fuera la Wikipedia, ¿no? Lo que como ves llamamos el momento Wikipedia del artículo, del esfuerzo. El problema es ese, que el resultado científico descarnado nos lo explican como si estuviéramos en la escuela. Pero hay una forma de hacerlo que funciona muy bien y se puede ver en Copenhague, en la obra de Michael Frayn, Copenhague, y en otros lugares, pero sobre todo en Copenhague. Lo importante es si has de dramatizar un resultado de la ciencia en tu novela o en tu cuento o en tu obra de teatro, entonces ese resultado de la ciencia tiene que ser de vida o muerte para los personajes. Y en Copenhague hay una parte donde explican la diferencia entre el uranio 235 y el uranio 238, que en otro contexto parecería pesada y complicada, pero el problema es que ahí para Heisenberg, que es el que lo está diciendo, es de vida o muerte porque de eso depende que vaya a él lograr construir la bomba atómica para la Alemania nazi o no vaya a poder lograrlo, ¿no? Entonces, ya que está establecido que el asunto es de vida o muerte para el personaje, ya puede uno aventarse incluso el momento Wikipedia. Pero sí, en efecto, salvo en esos casos, el ensayo es el género literario que mejor se presta para este tipo de divulgación que nos gusta, pues por lo menos a Lourdes, a Ana María y a mí. Pues muchas gracias, ya se puso el temporizador, entonces creo que ahí lo dejaría. Perfecto, maestro. Muchas gracias por su participación, por los comentarios y aportaciones realizadas para el tema discutido en esta sesión. Ahora le pido por favor a la doctora Lourdes Berruecos que por favor nos ofrezca sus conclusiones respecto al tema del día de hoy. Adelante, doctora, por favor. Bien, muchas gracias. Bien, bueno, pues las conclusiones, que más bien no son conclusiones, creo. Sí, creo que un poco puedo concluir de esto, sino digamos, la presencia de la literatura en la divulgación científica y la importancia que tiene. Y me parece que tiene los fines estratégicos y pragmáticos, se observan con el empleo no nada más de las figuras retóricas, sino también de las estructuras narrativas, ¿no? Como también lo señaló el doctor Lauro Zavala. Y me parece que llegar a emplear bien, que es lo que es bien, ¿no? Y lo saben mucho, muy de memoria, yo creo, lo saben Sergio y Ana María, que han utilizado, han empleado muchísimo, han recurrido a
la literatura, ¿no? Ya, y que han hecho digamos, cuento, novela, ¿no? Novela no tanto, ¿verdad, Ana María? Teatro, que no sé, pero el ensayo. Y yo me pregunto, ¿el ensayo será lo más poderoso o depende para qué público va? O sea, me dejaron con esa reflexión, porque el cuento me parece, sí, los cuentos que han ustedes fabricado, me parece que llegan súper bien. Y lo vi antier con la mamá de Kepler, como estaba comentando con mi querido Sergio de Regules, ¿no? Que me llevé el libro porque iba a la vacunación y tuvo un éxito increíble. Y además, pues no juzgo que sea ensayo, o tú me dirás, Sergio, sino que siento que son una serie de historias, que son historias cortas, que se reúnen en un todo, que conforman esa mamá de que aprendió otros asuntos bastante interesantes de la ciencia, pero que no necesariamente son ensayos y que captan, que atraen muchísimo. No sé si se les pueden llamar ensayos o cuentos o que sea una combinación, un híbrido entre ambos. No sé si es un género nuevo, particular, Sergio, Ana María, a ver qué dicen ustedes, ¿no? Bueno, en realidad lo que me parece es que estos fines estratégicos y pragmáticos, ¿sí? Se observan y hay una intencionalidad que no necesariamente es de un proyecto establecido, voy a utilizar tales figuras retóricas, etcétera. Pero, por ejemplo, el empleo de estructuras narrativas, de programas narrativos, obviamente, sí, y por dónde entramos, si por una situación final, si por un nudo, complicación, si por una situación inicial, etcétera. Esas sí son decisiones que creo se pueden tomar antes, pero no necesariamente, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, Borges, ¿no? Que decía, o sea, no necesariamente planeo una historia tal cual, sino que se viene, es como abrumadora la forma de relatar de repente que nos come, ¿no? El plan hecho y pensado y con todo, digamos, objetividad, ¿no? Que no tiene nada de objetivo, pienso yo, sino bastante de subjetividad que está involucrado con un proyecto de transmitir o de comunicar el conocimiento de la ciencia, de eso sí, con estos medios de una manera objetiva. Entonces, bueno, me parece que el empleo también de las figuras retóricas tiene efectos, y esos efectos posibles, por ejemplo, están en la emoción, de la cual también han hablado Ana María y Sergio, ¿no? Y me acuerdo en la FIL, ¿no? Toda la cuestión de crear emoción en el otro, que también lleva a conmover y que lleva entonces también a unirse, digamos, a esa lectura y a ese proyecto de comunicación. Entonces, bueno, me parece que la literatura, la poesía forman parte intrínseca, ¿sí? Y cada vez más lo veo así, de la divulgación científica. En fin, a ver, ustedes tienen que responderme algunas cosas, Ana María y Sergio, si quiere Laura también responden por ahí, me encantaría. Igual es un híbrido o yo no he visto si es ensayo o es cuento o tiene un poco de los dos. Entonces, bueno, ya me dirán a ver qué opinan. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Lourdes, por sus aportaciones, por los comentarios realizados en esta sesión que sin duda ayudaron a enriquecer la discusión en esta sesión. Ahora, por favor, le pido a la maestra Ana María Sánchez que nos ofrezca sus consideraciones finales respecto al tema abordado el día de hoy. Adelante, maestra, por favor. Gracias. Pues yo me ha gustado mucho esta reunión. Tengo información que antes no tenía, lo cual siempre se agradece y de muy buenos cerebros. Pero yo quiero terminar mi participación con una nota un poco menos alegre, menos positiva. Y es que todo esto que hablamos siempre me lleva a pensar en el problema
de los lectores, de que no hay lectores, de que la gente no lee, punto, no lee. Y a veces pensamos que es un problema propio de nuestro país, pero está estudiado que no es así, que no es una búsqueda natural y deseable del ser humano, y que hay que enseñar a ser lectores, porque uno no nace buscando el libro. Ojalá fuera así. Es un proceso de aprendizaje, de ejemplos, pero esto lo ligo con otro problema. Si de por sí la gente no lee literatura en particular, que es lo que desearíamos de entrada, pues la posibilidad de que sea lector de divulgación, y de divulgación con estas características literarias, es, creo que, aún menor. Yo hace muchísimo, cuando estaba empezando a meterme en la cuestión de la divulgación literaria, recibí una sorpresa cuando fui al súper, todavía se podía ir, y vendían una antología de la literatura mundial, una antología histórica, y me sorprendió muchísimo ver un libro de Freud y un libro de Einstein. Se puede hacer otro seminario y 100 para discutir si la prosa de Einstein y si el tema de Freud era ciencia, y si la prosa de Einstein era literaria. Pero el punto no es ese. El punto es que algún antologador se atrevió a considerar esas obras en particular como parte de un acervo que rompía esos límites estructuradísimos que tenemos desde niños en la cabeza y por la escuela, de que aquello que no es un cierto tipo de escritura no se puede considerar literatura o no literario. Y yo soñaba con que algún día en las librerías y en los supermercados hubiera, para ofrecer a los clientes y a los futuros lectores, una mezcla sin ton ni son de buenas obras de divulgación y de obras literarias, de manera que no tuvieran que molestarse en clasificar mentalmente si pertenecía a uno u otro rubro. Ahora veo que es un poco loco, porque acabo de decir hace un ratito que aquí tenemos el problema de que trata de ciencia, y de ciencia con palomita. No puede uno alterar la ciencia que quiere divulgar, como para que la ciencia le haga el favor de ser parte de su argumento metiéndola con calzador o transformándola en algo que no es en realidad. Entonces me quedo, cuando hablo de estas cosas, con mi sueño de cómo hacer para que un chico de prepa vaya a la librería X y no busque en el estante novelas siglo XIX mexicana, sino que busque cosas que me gustaría leer y me gustaría saber, ya sea que Madame Bovary era una tonta que se suicidó, o ya sea que los meteoritos hacen estragos cuando caen del cielo sin avisar debidamente. Entonces, aquí mi conclusión es: ojalá que de todo esto pudiéramos lograr más lectores, y no solo de divulgación, sino de cualquier cosa que, como dijimos hace rato, valga la pena para la gente, porque le cambie su manera de pensar para bien. Gracias. Muchísimas gracias, doctora María. Creo que tuvo algún problema con su conexión mi compañero Eduardo, que al parecer se le fue la luz un momentito. Entonces, bueno, seguramente no tarda en conectarse nuevamente. Muchísimas gracias, maestra Ana María. Por supuesto, vamos a continuar entonces ya con nuestro último ponente para esta parte de las conclusiones. Así que vamos a pedirle al doctor Lauro Zavala, por favor, que nos brinde sus consideraciones finales. Doctor, adelante, tiene 5 minutos. Perdón, tenía cerrado el micrófono. Bueno, al final de esta conversación yo tengo 3 conclusiones, que creo que serán menos de los 5 minutos. Mi primera conclusión es que, en el fondo, creo que todos somos investigadores, aunque no todos seamos científicos. Es decir, todos nos hacemos continuamente preguntas acerca del universo que nos rodea, acerca del lenguaje que usamos,
acerca incluso de nosotros mismos. Y, por supuesto, encontramos muchas de las mejores respuestas disponibles en el trabajo de la divulgación de la ciencia. Mi segunda conclusión es que la mejor divulgación de la ciencia tiene los mejores rasgos de la literatura, es decir, consiste en decir algo de la mejor manera posible. En este caso, significa decir algo relevante de manera clara, atractiva y sobre todo accesible. Y mi tercera y última conclusión es que, bueno, yo estoy convencido de que la divulgación de la ciencia se ha convertido en un artículo de primera necesidad para ser un ciudadano informado y participativo. Es decir, yo creo que la divulgación de la ciencia es una herramienta fundamental para cualquier sociedad democrática. Esas son mis conclusiones. Gracias. Muchas gracias, doctor Zavala, por sus consideraciones finales, por sus conclusiones, pero por supuesto por su participación y por las aportaciones realizadas para esta sesión. Una disculpa a nuestros invitados y a nuestra audiencia, tuve un pequeño fallo en la conectividad, pero ya estamos de regreso. Bueno, únicamente no nos resta más que agradecer a nuestros invitados, a nuestros 4 invitados, al maestro Sergio, a la doctora Lourdes, a la maestra Ana María y al doctor Lauro por su participación en esta sesión. Por supuesto, también agradecer a nuestra audiencia, a todas y todos los que se dieron el tiempo y la oportunidad de conectarse a esta sesión y como pudieron percatarse, cada que concluimos una sesión de estos miércoles de divulgación de la ciencia, nos vamos con un aprendizaje nuevo. Y sin duda la sesión de este día no fue la excepción. Y por supuesto nos vamos con muchos textos por leer, con muchos materiales por leer, porque sabemos que tenemos que ser, como bien apuntaba la maestra Ana María Sánchez, tenemos que hacernos en mayor medida el hábito de la lectura. Bien lo apuntaba, no nacemos con el libro en la mano, no nacemos buscando el libro y por lo tanto tenemos que hacer del libro un acompañante cercano a nosotros. Finalmente, bueno, queremos entregarle una constancia virtual que por supuesto se la haremos llegar vía correo electrónico a nuestros participantes como una forma de agradecimiento por participar en esta sesión y me permito darle lectura. La Universidad Autónoma Metropolitana y la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica otorgan la presente constancia al físico Sergio de Régules Ruiz Funes por su participación como ponente en la 14ª sesión de la Jornada de Divulgación Científica UAM Somedicit, miércoles de divulgación de la ciencia, con el tema Literatura y Divulgación de la Ciencia. Firman la constancia el doctor Joaquín Flores Méndez, quien es coordinador general para el fortalecimiento académico y vinculación de la UAM, y el doctor Ernesto Márquez Nerey, quien es presidente del Consejo Directivo de la SOMEDICIT en el periodo 2020-2022. Ciudad de México, a 17 de febrero de 2021. La misma constancia para la doctora María de Lourdes Berruecos Villalobos, para la maestra Ana María Sánchez Mora y por supuesto para el doctor Lauro Zavala Alvarado. Antes de despedirnos, quiero invitarlos e invitarlas a nuestra próxima sesión de los miércoles de divulgación de la ciencia que se realizará el próximo miércoles 24 de febrero a las 17 horas, en donde abordaremos el tema de la coordinación y vinculación institucional para la divulgación de la ciencia y la técnica. El link para registrarse a esta sesión ya lo tienen ustedes en el chat. Es el mismo link en el que se han registrado desde nuestro primer evento, desde nuestra primera sesión. Sin más, pues nuevamente reitero el agradecimiento para nuestros invitados y por supuesto para todos ustedes
que se dieron el tiempo de acompañarnos en esta 14ª sesión. Pues nos vemos pronto, nos vemos el próximo miércoles y que tengan una excelente tarde. Hasta muy pronto.